conversar, de debatir con alguna de estas sectas, hermano, que estamos viendo. Y usted ha presentado defensa del Evangelio, ha podido señalar a través de las Escrituras una buena doctrina, pero ellos también han presentado su defensa, ¿verdad que sí? Claro que sí, ellos han presentado su defensa y ellos han presentado su mentira, intentando de engañar. Ahorita vamos a ver un texto, hermano. Estaba el día domingo pensando ahí sentado dónde podíamos comenzar, hermano, en este estudio bíblico, y tuve una iluminación del Señor gracias al pastor, ¿verdad? No sé, el pastor leyó un versículo y yo dije, ahí vamos a comenzar este martes. Y quiero ir allá, hermano. Vamos a comenzar, vamos a Efesios, vamos a tener esa lectura ahí, y luego de la lectura oramos y damos paso, hermano, para dar tiempo, porque es largo, hermano, un poquito largo el estudio de hoy. Quiero dar las tres sectas más conocidas, hermano, quizás que usted se ha encontrado en la calle, que ha tenido la oportunidad de que la persona le ha entregado un panfleto, un tratado del mensaje de estas sectas. Porque, bueno, hay muchas, hermano, hay muchas sectas. Si nos vamos, hermano, a numerarlo, hay demasiado. En el mundo hay demasiadas sectas y, bueno, pero en Venezuela, hermano, y las que vemos más a la mano, son las que vamos a ver a continuación hoy. Pero vamos a Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículo del 11 al 15, hermano. Sí, vamos a leerlo de ahí, del 11 al 15. Y vamos a ver, hermano, un poco la parte de la edificación. Fíjese que estamos hablando de la unidad del Espíritu. Y dice la palabra del Señor: Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿De quién estamos hablando? Del Señor, hermano. El Señor constituyó, el Señor, hermano, aprobó, el Señor dio a la iglesia, hermano, y empieza a señalar una serie de cargos, hermano, pero encontramos los últimos a los evangelistas, encontramos a los pastores y encontramos a ¿quiénes? A los maestros. Hermano, y el Señor constituyó esto con un fin, y lo dice el versículo a continuación, versículo 12, ¿a fin de qué? ¿A quiénes? ¿Quiénes son los santos? Ahí está el hermano Alfredo, ¿verdad? Ahí están los hermanos levantando. Los santos somos nosotros. No los que están vestidos de blanco, que se creen los santos de los últimos días. Nosotros lo vamos a ver, ¿verdad? Los santos de la iglesia, hermano. O sea que el Señor constituyó a evangelistas, a pastores, a maestros, muchos hermanos también preparados para enseñar, con un fin, hermano, dice, perfeccionar a los santos. Cuando venimos a la iglesia, hermano, venimos a perfeccionarnos. No en orgullo, hermano. No en orgullo, ay, yo estoy perfecto, porque yo lo sé todo. No, hermano, a perfeccionar porque vamos a crecer. Eso lo dice ahí mismo, lo vamos a leer ahorita. A perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Quién es el cuerpo de Cristo? La iglesia. Es, hermano, perfeccionar al creyente para que la iglesia, hermano, dice la palabra de Dios, sea edificada, hermano. Sea edificada. Si no venimos a la iglesia, hermano, a aprender de los pastores, de los maestros, de los evangelistas, hermano, en nuestra vida no va a ser perfeccionada y la iglesia no va a ser edificada, hermano. No va a ser edificada. Dice más abajo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, hermano, el propósito, el fin de que los pastores, evangelistas, maestros, hermano, perfeccionen a los santos, edifiquen la iglesia, para que todos lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo. Sigue diciendo, para que no seamos niños fluctuantes, hermano. El propósito del Señor, hermano, es que no seamos niños fluctuantes. Y dice la palabra, llevado por donde quiera de todo viento de doctrina. Entonces el propósito de venir a la iglesia, hermano, aprender de los pastores, maestros, evangelistas, para el crecimiento, para la edificación de la iglesia, para que no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de viento de doctrina, y dice, por estratagemas de hombres. Y está esta palabra, hermano, estratagema, ¿verdad? Y a veces lo leemos y suena tan bonito, pero a veces no sabemos qué es, ¿no? ¿Qué es un estratagema, verdad? Es una palabra, hermano, muy técnica colocada en la Biblia, pero la palabra estratagema, hermano, es una astucia. La palabra estratagema es un engaño. Y sabemos, hermano, que estas sectas, hermano, utilizan, hermano, astucia. Utilizan engaño, hermano. Es una forma hábil para lograr un objetivo, hermano. Es un estratagema, hermano. Y dice, este objetivo puede ser
un objetivo fácil o superar una dificultad. Muchas de estas personas se preparan, hermano, para hacer, hermano, traer de la verdad al error a muchos creyentes, ¿no? Y esto es lo que dice la Escritura, hermano, para que no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de viento de doctrina, por estratagema de hombre, que para engañar emplea ¿qué? Con astucia, ahí está, vuelve y repite, con astucia, las artimañas del error. Y ahorita vamos a ver, hermano, muchas artimañas del error que tienen estas sectas, la vamos a ver ahorita representada. Dice, sino siguiendo la verdad en el amor, vuelve y repite el escritor, hermano, crezcamos en todo, en aquel que la cabeza, este es Cristo. Eso es lo que quiere el Señor, hermano. Que nosotros crezcamos, hermano, a la estatura de la plenitud de nuestro Señor, en el conocimiento de su palabra, hermano, para que no seamos niños fluctuantes, para que no seamos llevados por donde quiera de viento de doctrina, por estratagema, hermano, de hombres, por astucia, hermano, por engaños, y que nosotros estemos preparados, hermano, preparados a través de su palabra y podamos presentar defensa del Evangelio del Señor, porque quieren predicar, hermano, otro Evangelio. ¿Y sabe lo que dice la Biblia? Dice que a otro viene con otro evangelio, sea anatema, sea anatema. Dice no que haya otro evangelio, sino que han creado, hermano, un supuesto evangelio, hermano. Y hermano, y el Señor en esta tarde, vamos a pedirle al Señor en oración, que hable a nuestras vidas en esta hora y en este estudio de la palabra del Señor. Vamos a orar. Oremos, amantísimo Padre Celestial. Señor, gracias te damos, gracias porque eres bueno con nosotros, Señor. Gracias porque nos ha permitido, Señor, en este tiempo, Señor, llegar a tu iglesia, a tu casa, Señor, poder abrir tu palabra, Señor, y poder leerla, Señor, al comienzo de este estudio bíblico, Señor. Habla a nuestras vidas, Señor, que podamos aprender, Señor, que podamos saber más de tu palabra, Señor. Y aún como decía la lectura que acabamos de leer, para que lleguemos a la estatura de la plenitud tuya, Señor. Que crezcamos, Señor, para la edificación de nuestra iglesia, para la edificación de nuestras vidas, Señor. Y que no seamos llevados por donde quiera de viento de doctrina, Señor, por estratagema de hombres, Señor, que emplean el engaño, la astucia, Señor, para cada hermano. Y que nosotros podamos, Señor, saber, Señor, la diferencia de cada una de estas sectas, de cada una de estas religiones, Señor, que quieren, Señor, engañar, Señor, al mundo, Señor, y transversar el Evangelio, Señor. Ahora quédate con nosotros y síguenos bendiciendo en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Ok, mis hermanos, qué bendición. Vamos a poder en este día, hermano, poder ver 3 sectas, hermano. Vamos a hacer rápido porque la hora avanza muy rápido. Y la semana pasada estuvimos viendo la parte del espiritismo. Hermano, estuvimos viendo algunas cualidades e incluso vimos a través de la Biblia lo que era la parte del espiritismo, cómo lo condena el Señor, hermano, la parte de la hechicería, la parte de la brujería, de los agagueros, hermano, y vimos también la astrología, hermano, y todo esto, lo que estudian la parte de los planetas, quizás muchos hermanos cayendo en la ignorancia, porque a veces caemos en la ignorancia, hermano, y podemos decir, bueno, yo voy a leer el tarot, voy a leer los astros para ver qué están hablando de mis signos, hermano, y todo esto la Biblia lo condena, hermano. No es que nosotros, hermano, pongamos nuestra confianza en eso, es que el Señor, hermano, nos ha cambiado, el Señor nos ha transformado, nos ha escogido como un pueblo, y ahora tenemos que cumplir su palabra, hermano, no vivir, hermano, como antes vivíamos, quizá con las corrientes del mundo, practicando ese tipo de creencias y de cosas de esa secta de la astrología. En este día, hermano, hoy vamos a ver lo que son los testigos de Jehová, vamos a ver lo que son los mormones y vamos a ver lo que son los adventistas. Y para eso, hermano, le voy a pedir a un grupo de jóvenes. Yo quiero que los mormones se pongan de pie en esta tarde. Los mormones van a estar pasando acá al frente, hermano. Vamos a tener aquí la representación de los mormones. Y como usted ya se dio cuenta, hermano, ellos utilizan un código de ética de vestimenta, ¿verdad que sí? Yo creo que ya ustedes se han dado cuenta o nos damos cuenta, hermano, cuando estamos en la calle y vemos a la persona vestida, su código de ética, usted dice, ese es mormón. Pero a este mormones le hace falta algo, hermano. ¿Qué le hace falta a estos mormones? La mentira, hermano. Le hace falta la mentira. Y la mentira la tenemos, hermano, aquí en esta tarde. Tenemos
el libro del Mormón, hermano. Esta es la mentira, hermano. Y yo le decía al hermano Barrio hace un momento, nada más como comienza la mentira, dice, sabemos que este libro es la palabra de Dios. Hermano, nada más como comienza, ya sabemos que es la mentira, ¿verdad? Pero imagínense qué es lo que hay. Ahorita lo vamos a ver un poco más adelante. Hay varios textos, hermano, no me gustaría leerlo aquí, pero sí lo voy a citar. Y usted si quiere, hermano, le toma foto y lo lee en su casa. Texto de racismo, hermano. Texto de incoherencia bíblica, hermano. Que va en contra, hermano, de textos bíblicos. Yo lo voy a citar, hermano, usted quizás lo escuche a través del audio o anótelo y después me pide el libro al final, le toma foto, lo busca usted por allá por internet y puede leerlo. Tome su mentira, mi hermano. Ah, no, este no es hermano mío. Este es el mormón. Okay. ¿Ah? No, si es hermano aquí en la iglesia, haciendo la representación. Ok, mi hermano, vamos a pedir a los testigos de Jehová, hermano. Los testigos de Jehová. Los testigos de Rusia. Ok. También trajo su mentira y trajo la atalaya. Aquí tenemos la traducción, la mentira que utilizan, hermano, la traducción de las escrituras, de las santas escrituras. Esto no dice ni Biblia, hermano. Esto lo vamos a ver ahorita, hermano. Vamos a darle la mentira aquí a mis hermanos aquí en el Señor, pero están haciendo la representación de los testigos de Jehová, hermano. Vamos a ver varios textos también que representan, hermano, esa parte de los testigos de Jehová. Y vamos a ver los adventistas, ¿no? Así que voy a pedir que pasen los adventistas. Y aquí tenemos de los adventistas, hermano. El deseado de toda la gente, hermano. El deseado, usted dice, ¿esto es una Biblia? No. Estos son escritos de su fundadora, hermano. Elena White. Y aquí, hermano, a través de todos estos escritos de su profetisa, de su fundadora, de su casidiosa, hermano, emplea muchos engaños. Yo decía, yo no soy capaz de leer todo este libro, no tiene ni un dibujito, ni siquiera dibujo tiene, pero aquí vamos a ver y vamos a darle los escritos de Elena White a mis hermanos aquí. Aquí dice, Iglesia Adventista del Séptimo Día. Póngaselo ahí, hermanos, y esto vamos a hacerlo en nuestra... Ok, mis hermanos, ellos me van a ayudar. Como el predicador siempre dura 45 minutos de pie y nadie dice nada, estos 6 jóvenes van a orar estos 45 minutos de pie, con su mentira ahí, a la mano. Pero vamos a través de las escrituras, hermanos, vamos a estar viendo las enseñanzas de los testigos de Jehová, las enseñanzas de los mormones y las enseñanzas de los adventistas. Voy a pedir primero a los testigos de Jehová, pasen allá al frente, testigos de Jehová. Póngase allá al frente de los hermanos, ok, colóquense ahí. Ahí está, bueno, sabemos, hermano, que muchos reconocemos también el código de vestimenta, hermano, de muchos testigos de Jehová. Cuando lo vemos por ahí en la calle, salen en gran multitud para llevar el mensaje a través de una revista. Antes se vendía, hermano. Antes se vendía, no sé, bueno, yo no soy tan viejo, hermano, pero yo me acuerdo que se vendía. Y luego, hermanos, vieron la parte, mucha gente se dio cuenta de ese comercio y para seguir empleando, hermanos, las astucias del error, empezaron a regalarla. Ahora la regalan, hermano, tienen sus panfletos ahí completos y si usted pasa, le regalan ahí, le explican ahí su mentira. Hermano, pero los testigos de Jehová, vamos a ir avanzando, tienen su origen, hermano, en el siglo XVI. Específicamente en el año 1879, hermano. Sus fundadores fueron Charles Taze Russell. Este nació en 1852 y muere en 1916. Russell fue el primer protestante presbiteriano y luego adventista. O sea que este hombre, hermano, completamente hundido en falsa enseñanza y falsa doctrina, luego después inventa su propia doctrina, su propia engaño. Hermano, asistió o fue presbiteriano y luego, hermano, cayó a la iglesia aquí de estos hermanitos, de los adventistas, luego salió de ahí e inventa su propia religión, hermano, sus propias sectas. Dice la palabra de Dios, no, dice el escrito, vivió obsesionado, hermano, con ideas de el fin del mundo, hermano. Esto lo profetizó que sería en el año 1874 y después rectifica
que sería en el año 1914. Y por último dijo que era en el año 1918 y murió en el 1916 sin ver el fin del mundo, hermano. Todo engaño, hermano, puro engaño. Hermano, su estructura es verticalista, hermano. La forma de la base de los predicadores, hermano, comienza desde arriba, tienen un superior y van, hermano, de forma ascendente. Hermano, estos se llaman circuitos, distritos, sucursales y zonas, hermano, denominada cuerpo de gobernantes. Su sede oficial, hermanos, es la Watchtower. Y si usted se da cuenta, hermano, tanto en el libro como en sus impresos de la Atalaya, el Despertar, la parte final, hermano, tiene impreso su organización Watchtower, hermano. Esta se encuentra en Brooklyn, en Nueva York, hermano. Es una sociedad anónima y características mercantiles y se forman de 12 personas. ¿Sabe que siempre vemos esos videos de sectas ocultistas? Siempre es reservado, ¿verdad? No es algo abierto, hermano. Y este grupo de personas, hermanos, testigos de Jehová, estas 12 personas, es algo reservado. Reservado entre ellos con sus ritos, sus funciones. Supuestamente ellos son los únicos que reciben revelación. Esa revelación es escrita en el Despertar, en la Atalaya, y se le dan después a sus feligreses para que puedan aprender y enseñarle a otros, hermano. Esa es la gente de la Watchtower. Poseen un fuerte monoteísmo, hermano. ¿Saben qué es el monoteísmo? Que creen en un solo Dios, hermano. Hermano, usted le habla de Jesús como Dios. Jesús no es Dios, hermano. El Espíritu Santo, ese es otro tema, hermano. Ese no es Dios. Sabemos que se enfatizan en Jehová. En su nombre, testigo de Jehová. Nada más Jehová, hermano. Solo Jehová. Entonces, poseen un fuerte monoteísmo. No aceptan un Dios trinitario que es el Dios de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Argumenta que no existen indicios de tal idea de la escritura bíblica. O sea que todo eso fue extraído, hermano, fue sacado, hermano, y fue colocado otra cosa ahí en su libro. Entonces no le voy a mandar a leer el libro de los testigos de Jehová, ¿verdad? Voy a mandar a leer la Biblia, hermano. Pero eso es lo que dicen sus escritos, hermano. Por otro lado, hermano, su doctrina mediante libros, como los artículos de revistas y el Atalaya, el Despertar, creo que el hermano testigo de Jehová, levante la mano, hermano testigo de Jehová. Tiene un Atalaya ahí, ¿verdad? Ahí está el escrito del Atalaya. La traducción del Nuevo Mundo está, hermano, arreglada, hermano. Esto no puede llamarse ni siquiera traducción. Esto es una obra derivada. Y sabe que sí me llamó la atención de esta palabra derivada. No hace mucho, hermano, tuve la oportunidad de patentar un escrito en el SAPI en Caracas. Y cuando estaba haciendo los requisitos me dijeron, ¿la obra es derivada o es mixta? Y ahí me puncharon a mí, yo no sé. Entonces me explicaron, derivada es cuando es la creación propia de una persona. Mixta es cuando es creada por otra persona y tú la adaptas. Entonces, derivada. Y cuando estaba haciendo el estudio veía que ese libro, hermano, es una obra derivada, creación propia. Y sabemos que las escrituras, hermano, la Biblia es palabra de Dios. Vamos allá a ese texto, hermano, allá en Colosenses. Vamos a estar leyendo la Biblia, hermano, no vamos a dejar la Biblia a un lado. Colosenses, muy conocido, hermano, este texto también por todos nosotros. Colosenses 3:16. Dice la palabra de Cristo, hermano, mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones, con salmos e himnos y cánticos espirituales, hermano. Pero la palabra del Señor nos enseña que more la palabra de Dios en nuestras vidas, hermano, en nuestras vidas. Cuando podemos leer, hermano, también allá Timoteo habla que todas las escrituras es inspirada por Dios, hermano. Sabemos, hermano, que el autor de la Biblia es Dios, es Cristo, hermano. Y no es una obra derivada de los hombres, hermano. Que Dios utilizó a hombres, hermano, hombres llenos del Espíritu Santo, hermano, para escribir las escrituras, pero es inspiración de Dios. O sea, hermano, que este libro, llamado La Traducción del Nuevo Mundo,
es una obra derivada de los testigos de Jehová, hermano. Hermano, encontramos textos que le dan o sacan a Cristo, hermano, de ese libro. Y entre uno de esos, muy famoso, hermano, Juan 1:1. Pueden buscarlo, hermano, el primero que lo encuentre, puede leerlo en su Biblia, en la Biblia verdadera, no en la del hermanito que está aquí. Hermano, pero ya va a ver cómo dice entonces la traducción esa del Nuevo Mundo. Pero Juan 1:1, muy conocido, yo creo que no lo sabemos hasta de memoria. Pero puede leerlo, hermano, puede. Era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y el verbo era Dios. Hermano, y un texto base que nos da a entender, hermano, que Cristo es Dios. Pero en las escrituras, hermano, en la traducción del Nuevo Mundo, en Juan 1:1 dice: en el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era un Dios. Y el Dios que colocan, hermano, lo ponen con D minúscula. Y sabemos quién es ese Dios con D minúscula, porque la Biblia habla de ese Dios con D minúscula. Es Satanás, hermano. Y mi Dios no es Satanás, hermano. Tenga cuidado. Cristo, hermano, no es hermano de Satanás. Tenga cuidado. Muchas personas, hermano, emplean esta astucia, este engaño, y intentan, hermano, engañar al creyente. Hermano, entre una de sus doctrinas de los testigos de Jehová no existe la Trinidad. Entre otras, hermano, muy famosa, Jesús ¿es quién? No, es un ángel. El ángel Miguel, hermano. Sí, sí lo he escuchado, hermano. Yo creo que sí, usted cuando ha tenido la oportunidad, cuando leemos ese texto, que con voz de arcángel. Y él dice, bueno, Jesucristo es un ángel. Y hermano, creo que en hebreo, si usted se da cuenta y lee, habla de Cristo superior a los ángeles, hermano. No podemos decir que Jesús es un ángel, hermano. Hermano, entonces habla de Jesús como Miguel Arcángel. Jesucristo no es Dios, simplemente una criatura, es una de sus doctrinas. El Espíritu Santo no es Dios ni una persona. Hermano, hablan del Espíritu Santo como una fuerza activa de Dios, hermano. Y no le dan, hermano, la personalidad de la Trinidad de Dios, hermano, al Espíritu Santo. Dice en sus escritos, hermano, en su enseñanza, que no tenemos alma y esta no es inmortal. Otra de sus enseñanzas, hermano, y estas enseñanzas han venido cambiando, hermano, porque mucha gente se han dado cuenta de su mentira de la secta, es que no hay infierno eterno. Aunque han salido, hermano, ahora otros hablando que sí, supuestamente sí hay un infierno. Pero, hermano, su enseñanza principal, hermano, es que no hay infierno eterno. La iglesia, hermano, es obra de Satanás, hermano. Es otra de sus enseñanzas. El Espíritu Santo es una fuerza activa de Dios. Solo validan la traducción del Nuevo Mundo, no de la Biblia, hermano. No sé si usted ha tenido la oportunidad de tener una conversación y usted quizá va y busca su Biblia y ellos no le dan veracidad, hermano, a la Biblia. Es sus escritos, los escritos de los testigos de Jehová. Hermano, otra de sus falsas enseñanzas, hermano, Cristo murió en un palo o un madero, como le dicen ellos, no en una cruz. ¿Sí ha escuchado esta enseñanza, verdad? Sí, yo creo que sí. Y en sus libritos, hermano, y en sus dibujitos aparecen ahí en forma vertical, hermano, un madero, un palo, hermano. Los testigos de Jehová, hermano, están bajo la presión de distribuir la literatura y se les es amenazado o calificado como malo si no distribuye lo suficiente, hermano. Hermano, o sea que emplean la parte de obras. Y por eso que usted ve tanta gente, hermano, afanada, con su carrito para arriba y para abajo, hermano, con sus panfletos, hermano, intentando de entregar sus escritos, hermano, allá, de distribuir esa literatura. Entre otros, hermano, hay muchas otras enseñanzas doctrinales, dogmáticas, que también tienen los testigos de Jehová, pero una de las más famosas, hermano, que se ha visto en todo el mundo, es que no se hacen transfusión de sangre. Hermano, porque dicen que en la sangre está el alma. Alguien una vez, hermano, estaba debatiendo con un testigo de Jehová y le preguntaba a este testigo de Jehová, si una persona le toca ser amputado un brazo o una pierna, pierde parte de su alma, porque ahí se va parte de su sangre. Y este testigo de Jehová no supo responder nada.
Hermano, y ellos se basan, sí, en algunos textos, hermano, del Antiguo Testamento, hablando, pero de los animales, hermano, de la sangre de los animales, pero ellos le dan énfasis, hermano, la parte de las transfusiones de sangre que no se puede hacer. Muchos incluso han dejado morir a sus hijos, a su familia. Hermano, su organización, hermano, es muy, ¿cómo se llama eso, hermano? Cuando muy despreciativa. Si aquella persona quizás se aparta, se aleja, le hace un desprecio incluso a su propia familia, hermano, su propia familia. Solo uno de la congregación, uno de los ancianos, solo le es permitido supuestamente hablar con él para poder retomarlo más adelante, hermano. Pero hermano, no vemos un amor, no vemos una salvación por gracia. Todo de ello es obra, hermano. Son 144,000 que van a poder entrar, hermano, y disfrutar su paraíso terrenal. Yo creo que han visto la fotico, ¿verdad? Con el león, con los animales, los niños, hermano, y tienen una enseñanza doctrinal completamente errónea. Entonces encontramos a la secta de los testigos de Jehová, hermano, como algo abominable, hermano, como algo que no le da, hermano, la honra y la gloria a Cristo. Incluso, hermano, leímos la semana pasada, vamos una vez más allá, vamos una vez más a Segunda de Juan. Segunda de Juan, dice la palabra de Dios, porque muchos engañadores, Segunda de Juan capítulo 1, versículo 7, porque muchos engañadores han salido por el mundo. Muchos engañadores, hermano, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne, hermano. Quienes esto, dice, quienes esto hacen es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis el galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios, y el que persevera en la doctrina de Cristo, este sí tiene al Padre y tiene al Hijo. Pero hermano, versículo 10, un texto muy centrado, hermano, para también nosotros estar atentos. Dice, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo reciba, ¿dónde? En casa. No lo reciba en casa, ni le digas bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Quizá, hermano, nosotros en nuestra ignorancia le hemos dicho, bueno, adelante, pase, siéntese. Y a usted le dijo bienvenido, hermano. Y la Biblia dice que no le digas bienvenido, porque sería participante de sus malas obras. No tiene nada que escuchar, hermano, de los testigos de Jehová. Venga a la iglesia, hermano, y escuche la palabra del Señor. Leímos hace un momento hablando de la unidad en el Espíritu, que el Señor constituyó a pastores, a maestros, evangelistas para la edificación de la iglesia. ¿Usted quiere ser edificado? Venga a la iglesia, hermano. Escucha al pastor, escucha a los maestros, escucha a los evangelistas, hermano, y usted va a crecer. Dice que hasta que lleguemos a la altura de la plenitud de Cristo. Eso es lo que quiere el Señor, hermano. Entonces, tenemos esa secta de los testigos de Jehová. Pónganse para allá, testigos de Jehová. Los hermanos lo van a seguir viendo ahí con cara fea. Hermanos, encontramos a la iglesia mormona, hermano. Vamos allá adelante, los mormones. Estos mormones, están bonitos los mormones vestidos, ¿verdad? Están bien vestidos los mormones, hermano. Pero hermano, emplean artimañas del error, astucia, hermano. Y vamos a estar viendo, hermano, un poco sobre los mormones, hermano. Primero y principal, hermano, no utilizan la Biblia. No lo utilizan, hermano. Ellos utilizan, hermano, o sus enseñanzas o basadas. Levanten, ¿dónde está el libro ahí del mormón? Levántese para que lo vean los hermanos. Utilizan el libro del mormón y habla de otro testamento de Jesucristo, hermano, de Jesucristo. Ahí no van a conseguir, hermano, ningún libro, hermano, que nosotros leemos actualmente en la Biblia. Ninguno, hermano. Son otros escritores, son otra gente, son otras enseñanzas, hermano, y muchas de esas van en contra de lo que dice la Biblia. Ahorita lo vamos a ver. Hermano, no tienen la Biblia como única regla de fe y práctica. Nosotros sí tenemos, hermano, la palabra de Dios. Vamos a poner el libro para acá. Sí tenemos la palabra de Dios, hermano. Y la palabra de Dios es la única regla, hermano, de fe y de práctica. Vamos allá, segunda de Timoteo, hermano. Ahorita lo citamos solo de palabra. Pero segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil ¿para qué? Para enseñar. Si usted quiere aprender, hermano, aprenda de la Biblia, hermano, que es útil para enseñar. Dice para redarguir, para corregir,
para instruir en justicia a fin, ahora hay otro fin, hermano, lo vimos hace rato, de los pastores, de los maestros, de los evangelistas, pero a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, hermano. Sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El mormonismo, hermano, dice que la Biblia no es suficiente, hermano. La Biblia es insuficiente, que no contiene toda la verdad de Dios. Eso lo dicen los mormones, hermano. Por eso es que ellos utilizan o le dan veracidad al libro del Mormón. Voy un poquito rápido, hermano. No creen que hay un solo Dios. Esa es una de las enseñanzas, hermano. No hay un solo Dios. El mormonismo enseña que hay muchos dioses, incluyéndose ellos, hermano, después que partan, hermano. Se hacen llamar dioses, hermano. Enseña que todos los dioses, inclusive Jesucristo y su Padre, tienen cuerpos gloriosos de carne y de hueso. Esa es una de sus enseñanzas. Hermano, la palabra del Señor nos dice ya primera de Timoteo, hermano. Vamos a primera de Timoteo, capítulo 12, hermano. Versículo 5. Porque solo hay un Dios, hermano. Solo hay un Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Y hermano, lo señalan las Escrituras, que es Jesucristo, hermano. Jesucristo. Hermano, y esta gente enseña, hermano, sus sectas, sus falsas doctrinas, hermano, que no hay un solo Dios, hermano. Que hay muchos dioses. No creen en la deidad de Cristo, hermano. Dice que Jesucristo fue el Hijo de Dios, Adán y María. Esa es una de sus enseñanzas. No fue engendrado por el Espíritu Santo, sino por generación natural, hermano. Es las enseñanzas. Enseña que Jesús tuvo varias esposas, entre ellas Marta, hermano, María. Escrito en la Biblia, hermano, los amigos de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, las hermanas de Lázaro y también María Magdalena, hermano. Fue de manera que pudo tener linaje, hermano, un linaje prometido. Y esto, hermano, nos lo dice la Escritura. Juan 10:30, hermano, Juan 1:1, puede leerlo del 1 al 3. Hermano, no creen en la deidad de Cristo. Hermano, hablamos de los mormones. Te voy a contar esto. Quizá usted conoce a la persona, no voy a decir nombre. En esta iglesia, hermano, llegó una jovencita, hermano. Llegó una joven, estuvo con nosotros en la iglesia, estuvo en las clases de jóvenes, estuvo escuchando palabras, hermano, en la congregación, como quizá nosotros podemos escuchar los domingos. Y luego se fue de la iglesia, hermano. Pero tiempo después, hermano, vi a través de las redes sociales y todas estas cuestiones que se hizo fiel creyente, hermano, de el mormonismo. El mormonismo. Y yo me preguntaba, bueno, ¿y qué le pasó a esta muchacha? ¿Qué le pasó? En su fundamento, en sus enseñanzas. Algo tuvo que pasar, hermano. Entonces, hermano, leímos hace un momento que fue llevado por donde quiera de viento de doctrina. Y hermano, y así como cae en esta secta, fácilmente se sale y sigue buscando otra. Hermano, porque no hay un fundamento de Cristo en nuestras vidas, hermano. Y uno dirá, bueno, eso le pasó a ella, pero tengamos cuidado nosotros, hermano. Por eso que el Señor nos manda, hermano, a aprender de su palabra, hermano, a crecer hasta que lleguemos a la estatura de la plenitud del Señor, hermano, hasta llegar a ser un varón perfecto. ¿Cuándo vamos a ser perfectos, hermano? Cuando estemos con el Señor. Aquí en la tierra vamos a seguir creciendo, hermano. Vamos a seguir creciendo. Todos los días tenemos algo que aprender. No vaya a llegar usted a 50 años y a decir, ya, yo soy perfecto, ya lo sé todo. No, ahí no sabe nada. La Biblia dice que el que crea saberse algo, no sabe nada. No sabe nada. Entonces no creen en la deidad de Cristo, hermano. No creen en la relación directa de Dios con el hombre, hermano. Enseña que el sacerdocio mormón reparte dones según el Espíritu Santo y su voluntad. Esto nos lo enseña la Biblia, según 1 de Timoteo 2:5, 1 de Pedro 2:9, Hebreos 4:14 al 16. Hermano, anótelo, lo vamos a ver, o usted lo puede ver en su casa, ya que es muy larga la enseñanza y el tiempo va avanzado. No creen en la ley absoluta de Dios, hermano. No creen en nada de eso, hermano. No creen en la obra perfecta de Cristo, hermano. No le dan, hermano, la prioridad a esa obra perfecta que hizo el Señor. No creen en la salvación por gracia, hermano. Nada de eso. No creen en la monogamia, sino, hermano, creen en la parte, según los mormones, los fieles llegan a ser Dios, puesto que la ley del país, hablando de aquí de las leyes terrenales, no permite que se casen con
varias mujeres. Pues los mormones dicen que cuando estén allá en el paraíso, iban a poder casarse con varias. Y muchos ya lo aplican aquí en la tierra. Aplican la poligamia, se llama eso. Pero entonces no creen en la monogamia, hermano, en la familia, hermano. En sus escritos, en Doctrinas y Pactos, son escritos también de los mormones, dicen lo siguiente, hermano, una de sus excusas. Abraham recibió concubinas y ellos dieron a luz a sus hijos y le fue contado por justicia. Y dice, y por tanto, y hacer las obras de ¿quién? De Abraham, que sinvergüenzura, ¿verdad? Hablando de Abraham, que recibió concubina, que recibió, fue contado por justicia. Entonces, dice el escrito aquí de Doctrinas y Pactos, capítulo 132, versículo 37, y por tanto, y hacer las obras de Abraham, y entrar en mi ley, y seré salvo. Qué bonita la salvación de ellos, ¿eh? Hermano, todo en contra de lo que habla las Escrituras. Estuvimos viendo unas semanas atrás la enseñanza de la familia, ¿verdad? Cómo Dios constituyó la familia, cómo Dios habla, hermano, del hombre, de la mujer, hermano, como familia, como hogar, como matrimonio. Pero bueno, con ellos no es así, hermano. No se vaya a ir a los mormones, ¿verdad? Vayan a los mormones muchos carnales, ¿verdad? Sin vergüenza. No, hermano, es aprender de la palabra del Señor. No creen en el juicio absoluto después de la muerte, hermano. Creen que los paganos resucitarán con los justos y tendrán la oportunidad de oír la verdad. Esa es la enseñanza que ellos dicen. Y tienen muchas fallas, hermano, y controversias en el libro del Mormón, hermano, con la Biblia. Ya sabemos, hermano. Solamente con decir que no es la Biblia, ya tiene falla. Sí, pero vamos a señalarlo, hermano, con el estudio, que, hermano, que ese libro no es inspiración de Dios. Entonces, el libro del Mormón, en segunda de Nefi, capítulo 2, versículo 22 al 25, presenta la caída como un paso necesario, hermano. Ahí yo creo que yo lo señalé, fue aquí, hermano. Y habla de que el hombre vivía en el Edén sin gozo, hermano. No había gozo en el Edén. Y que era necesario que el pecado, hermano, existiera para procrearse también, para tener hijos. O sea que Dios creó a Adán y a Eva sin gozo, hermano. Que falla de Dios, ¿verdad? Según ellos, hermano. Eso lo dice ahí, hermano. Yo lo marqué aquí en amarillo. Cuando usted tiene la oportunidad final del servicio, hermano, para no leerlo, hermano, usted puede verlo. En Alma, capítulo 7, versículo 10, el libro de Mormón afirma que Cristo nació en Jerusalén, hermano. Una de sus payas, hermano. ¿Sabe dónde nació Cristo, verdad? ¿Dónde? Hermano, le dicen asustado, no lo voy a regañar, hermano. En Belén, hermano, en Belén. Y eso estaba profetizado, hermano, de hace muchos años atrás, de Belén Efrata, hermano, la pequeña Belén allá, que iba a nacer el Señor. Hermano, pero allá dice que no, que Él nació en Jerusalén. Hermano, hay una controversia, yo lo marqué también aquí, hermano, en esta. Esto está en Alma, capítulo 7, versículo 10. Hermano, el libro de Mormón enseña que la piel negra es una señal de maldición de Dios, hermano. Y habla, hermano, que si tiene relaciones con una persona de piel oscura, está pasando la maldición a sus generaciones. Eso sale en segunda de Nefi 5:21. Aquí, hermano. No sé quién fue Nefi, hermano. Usted lo investiga después. Y quién fue esa gente, hermano. Pero habla de la maldición, hermano, de la piel oscura. Por eso que muchos de sus feligreses, perdónenme la palabra, hermano, el racismo, son blancos. Son blancos. Y el que es de color oscuro, dice, bueno, más abajo en esa escritura y en Nefi, que bueno, tiene que arrepentirse, tiene que hacer otras cosas para poder, bueno, entrar ahí al perdón de la salvación. Eso lo lee, no lo lee, hermano, si quieres lo busco. Nefi 5:21, hermano, dice eso. Hermano, y son enseñanzas que van en contraste de la palabra del Señor. El Señor dice en su palabra, hermano, vamos ahí a Hechos. Y mire lo que dice el libro de los Hechos, hermano, cómo el Señor nos da entendimiento. Hechos capítulo 17. El Señor habla de que no hace excepción de personas, pero en Hechos capítulo 17, versículo 26, muy contrario de lo que ellos dicen, hermano, de esa maldición de color oscura. El versículo 26 del capítulo 17 de Hechos dice, y de una sangre ha hecho todos los linajes del hombre para que habiten sobre la faz de la tierra, y le ha prefijado un orden de los tiempos y los límites de su habitación para que busquen a Dios. Hermano, el Señor dice que de un solo linaje, hermano, hizo
dice aquí el versículo 26, y de una sola sangre, perdón, ha hecho todo el linaje de los hombres, hermano. O sea, hermano, cuidado también con el racismo, hermano. Gracias al Señor vivimos en un país, hermano, donde el racismo no es tan enfocado como otros países, hermano. Que las personas van en la calle y lo atropellan o lo matan. Pero a veces somos racistas, hermano. A veces somos racistas y el Señor dice en su palabra que Él no hace excepción de personas, hermano. Y nosotros, hermano, no podemos hacer excepción de personas. Porque el hermano Barrio es blanquito y voy a juntar con el hermano Barrio. Y el hermano aquí es morenito y no, voy mejor con el hermano Barrio. Hermano, cuidado con esa parte del racismo. Aquí vemos, hermano, mucho racismo, hermano. Esto es historia también, hermano, de los pueblos afroamericanos, estadounidenses, hermano. Y también ven mucho racismo. Entonces, ¿cómo ven a los mormones? Bien. Cuidado con el engaño de estos hermanos mormones. Ahora, pónganse para acá los... Se puede decir que el hombre entonces después del pecado es yagoso. Ok. Y tenemos al último grupo, hermano, quitarnos hermanitos, los adventistas, hermano. Ahora voy a hacer una pregunta, hermano. Estamos en un estudio bíblico. ¿Sabe qué significa adventista? Ajá, los adventistas del séptimo día es el texto completo de ellos, hermano, su representación. Pero ¿qué significa adventista? ¿Ah? ¿Estás seguro, hermano? Ok, eso significa, hermano, de un advenimiento. Ellos, hermano, emplean este nombre. Esta palabra advenimiento significa venida o llegada, hermano. Ellos están esperando una venida, hermano. Y esto lo vamos a ver ahorita, hermano, porque a través del engaño de esta secta, supuestamente, hermano, fue profetizada una venida del Señor. Obviamente, hermano, todo eso era mentira, todo eso era engaño, todo eso era parte comercial. Mucha gente vendieron su propiedad de negocio, se lo dieron, hermano, a la organización adventista, y todo esto, hermano, pasó la fecha, vamos a ver alguna fecha aquí más adelante, y hermano, y todo fue un engaño, un chasco. Hermano, y por eso es que ese nombre adventista, porque ellos están esperando, hermano, la venida, la llegada. Y sabemos, hermano, que la venida del Señor, dice la Biblia que nadie la sabe. Sí. Nadie la sabe, hermano. No puedo pararme en este lugar a decir el Señor viene en tal fecha, porque sería un mentiroso, hermano. Sería un mentiroso. Hermano, ni los ángeles, dice las Escrituras, lo saben. Y lo saben, hermano. Solo Dios, hermano, sabe cuándo es su venida. Claro, Él nos dejó, hermano, acontecimientos. Y lo que estamos viendo hoy en día, hermano, son acontecimientos. La Biblia habla de principio de dolores, hermano, hablando de peste, hablando de hambre, hablando de terremotos. Esos son acontecimientos de que Cristo viene pronto, hermano. Pero no podemos decir viene el mes que viene, el año que viene, dentro de 10 años, porque sería mentira, hermano. Bueno, ya ellos sí aplicaron esa mentira y por eso, bueno, parte de su nombre, hermano, significa advenimiento o venida, hermano. Ok, los adventistas del séptimo día, hermano, conocido así con ese nombre, llegan, hermano, así porque creen en la firmeza supuestamente de Jesucristo va a regresar a la tierra muy pronto en su segunda venida visible. Esto, hermano, ya fue profetizado por supuestamente profetas de ellos y, hermano, no se llevó. Los adventistas, hermano, del séptimo día es una denominación entre paréntesis cristiana, hermano. Cristiana. Tengamos cuidado, hermano, que lo inviten no, vamos a una iglesia cristiana. Y cuando usted para allá, llegó a la iglesia de los adventistas, ¿verdad? A la congregación de los adventistas, pensando que es cristiana, hermano. Se originó en el siglo XVI, hermano, en los Estados Unidos, por medio de William Miller, y luego, hermano, Elena White, esta última conocida como una profetisa estelar. Todo, hermano, supuestamente los conocimientos venían de parte de Dios a esta mujer, Elena White, y todos esos escritos, ¿dónde está el librito? Ahí está el librito. Hermano, muchos de esos escritos inspirados supuestamente por esta mujer y Dios supuestamente por Elena White. Los adventistas, hermano, también son conocidos por su fuerte énfasis en la educación, en las obras en hospitales y otras iniciativas humanitarias. No, yo creo que fue hace un año, hace varios años, hermano, un grupo de adventistas, hermano, se encargaron de hacer una obra social aquí en la Camerruí. Yo creo que sí, muchos hermanos estuvieron al pendiente y al tanto. Hermano, porque ellos, hermanos, son conocidos en esa fuerte énfasis, en la parte de ayudar, en la parte de hospitales, en iniciativas humanas, hermano, para formar una visión integral de su religión o de su creencia.
dando a entender que es como una iglesia amorosa, iglesia entre paréntesis, ¿no? Una secta amorosa, una secta que, bueno, sí está haciendo lo que Dios mandó, ¿no? Hermano, son obras sociales. Su énfasis, hermano, es la segunda venida de Cristo. Una de sus enseñanzas, hermano, y bases prácticas es que el sábado, como día de reposo, hermano, es muy importante. Muy importante. Creo que fuimos varios hermanos una vez para allá, para Mendoza, hermano. Y allá en Mendoza había un cartel de los, cuando estábamos subiendo ya la montaña, un cartel de los adventistas. Y estaban los 10 mandamientos, hermano. Y dentro de los 10 mandamientos, hermano, ese cuarto mandamiento fue el que le daban como más alumbramiento, ¿verdad? El del día sábado. Ni siquiera el primero, hermano. Yo dije, amarás al Señor tu Dios, ni siquiera ese, hermano. El del día sábado es más importante. Hermano, y parte de esta secta mantiene el día sábado como día de reposo, hermano, y como mandamiento primordial, hermano. Sus congregaciones, hermano, son los días sábados, no los días domingos. Entonces, hay que tener cuidado. Hermano, hubo un juicio investigativo, hermano, llevado al cielo supuestamente con estos hombres en el año 1844. Este juicio no era para salvar a los justos, sino para confirmar la salvación. Entonces este hombre, William Miller, hermano, fue llevado al cielo, se le fue dada una revelación de que iba a venir el Señor en una fecha, ahorita vamos a ver la fecha más adelante. La salvación es por fe y obra, hermano. Entonces vemos la obra también incluida, hermano, en esta secta. Además, hermano, hace énfasis a la sanidad física y a las profecías. ¿Profecía de quién? De Elena White. Ni siquiera profecía, hermano, de las escrituras de la Biblia, sino de Elena White. Aunque dicen creer en las escrituras, creen en los escritos de Elena White. Están puestos por par a la autoridad o por encima de la Biblia. O sea que es más importante, hermano, en la congregación leer o enseñar de los escritos de Elena White que de la palabra de Dios. Dice que Cristo y Satanás están peleando como si fueran iguales, hermano, en una de sus enseñanzas. Su legalismo, hermano, no permite rendirse en la obra redentora y en la provincia de Dios. Por lo tanto, sus enseñanzas, hermano, se basan en la obra más que en la gracia salvadora. O sea, hermano, que para poder ser salvo, según los adventistas, tienen que perseverar también, hermano. Poder buscar personas, poder hacer obras sociales, para poder obtener la gracia salvadora, hermano. Hermano, en el libro de Segunda de Pedro, vamos un momento allá. Segunda de Pedro, capítulo 2. Segunda de Pedro, capítulo 2, ya llegué por aquí. Versículo 1, hermano. Mire cómo comienza, hermano, este texto. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, hermano. Dice la Escritura, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, trayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Hermano, y viendo un poquito la historia de este hombre, William Miller, hermano, habla que también fue parte, hermano, de los bautistas. Hermano, pero se salió de ahí, nunca fue creyente de ahí, y me hace recordar este texto, hermano, cuando dice hubo también, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, hermano. Y salieron, hermano, y empezaron a crear su propia secta. La iglesia adventista del séptimo día, hermano, su enseñanza, hermano, es parte de William Miller y Elena White. William Miller, hermano, predicador bautista, se le dedicó a la tarea de hacer estudios personales sobre pasajes de la Biblia, hermano. Este hombre, al leer Daniel 8:14, vamos un momento allá, Daniel 8:14, empezó, hermano, a enseñar, a transversar, hermano, las escrituras y a crear su propia secta, hermano. Luego salió de los bautistas. Daniel capítulo 8, versículo 14, hermano. Este fue el texto que desvió, hermano, el corazón de este hombre a crear esta secta. Dice, y él dijo, hasta 2300 tardes y mañana, luego el santuario será purificado.
Y a través de este texto, hermano, él empezó a sacar cuenta. Esa cuenta, hermano, que dice esos 2.300 tardes y mañanas para poder saber la venida del Señor. Y por ahí, hermano, se va esa secta, hermano, y cambiaron muchas cosas, muchas enseñanzas, haciéndose falsa doctrina, hermano. Hermano, muchos regalaron sus propiedades, abandonaron, hermano, sus sembradíos en su momento. Convenció que Cristo regresaría el 21 de marzo de 1843, hermano. Yo creo que ninguno estaba vivo en esa fecha. Pero, hermano, eso fue un chasco. Muchas personas, hermano, se prepararon para el fin del mundo, hermano. Muchas personas vendieron sus propiedades, hermano. El Señor, hermano, no regresó. Después él cambió la fecha, el 22 de octubre de 1844. También muchas personas vendieron sus propiedades. Y esto fue una gran mentira, hermano. Hermano, algunos volvieron a su iglesia anterior, pero otros creyeron aún más fuerte. Porque dijo que esa venida sí hubo, pero esa venida fue en el cielo. Y muchas personas fueron engañadas, hermano, a través de esa supuesta profecía, hermano. Dijo que Cristo, hermano, había entrado el 22 de octubre de 1844 en el santuario celestial y no en el terrenal, para hacer una obra de purificación. Por eso que muchos siguieron en este engaño, ¿no? O sea que sí creían todavía, hermano, a través de este engaño. Jesús, hermano, entró a un lugar santísimo para así completar su obra expiatoria, hermano. Esta es parte, hermano, de las enseñanzas de este hombre, pero, hermano, encontramos parte de sus enseñanzas, hermano. Hace énfasis erróneo, hermano, sobre algunas comidas. Se ha leído de los adventistas, hermano, que no comen algunas comidas. Hermano, los adventistas se apegan estrictamente al libro de Levíticos, hermano, que hablan de muchos alimentos. Muchos de ellos, hermano, son vegetarianos, hermano. No comen cerdos, no comen derivados, hermano, al cerdo, a la carne, pescado sin aleta ni escamas. Muchos se dedican a la dieta, hermano, lo que habla el libro de Levítico. Y, hermano, niegan, hermano, en cuanto a la existencia de los alimentos, hermano, que puede consumirlo la persona. Hay un texto, hermano, creo que es Hecho, que habla de los alimentos que lo creó Dios, hermano. Todos los alimentos los creó, no lo tengo anotado aquí, hermano, y habla de la santificación de los alimentos mediante la oración. Ajá, bueno, hay varios textos, hermano, que dan énfasis a eso. El hermano testigo de Jehová está sentado, no se me puede sentar los testigos de Jehová. Afirma que Jesús, hermano, es el arcángel Miguel también. Hermano, los adventistas creen que el arcángel Miguel era Jesús, hermano, en forma de ángel. Esa es una de las enseñanzas, hermano, de los adventistas. Otro, hermano, el énfasis erróneo sobre el día sábado. Los adventistas se caracterizan por enfatizar y observar el cuarto mandamiento, hermano. Los adventistas afirman que todo cristiano debe guardar el séptimo día, el sábado, como día de reposo. Y, hermano, en el libro de Mateo, capítulo 22, versículos 37 al 39, Jesús, hermano, habla de que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu alma y tu mente. O sea, hermano, como mandamiento principal, darlo del día sábado. Y no como mandamiento principal, hermano, sería o debería ser este, hermano, para cada creyente, Mateo capítulo 22, amar al Señor sobre todas las cosas. Hermano, entre otras enseñanzas, ahí está ese libro, hermano, muy extenso, mucha falsa doctrina en contra de la Biblia, hermano, los escritos de Elena White. Hermano, enseñanza moralista, sí hay bastante enseñanza moralista. Pero, hermano, en cuanto a enseñanza espiritual, hermano, errónea por completo, hermano. No tiene la dirección del Espíritu Santo. Y si no hay la dirección del Espíritu Santo en nuestra vida, hermano, nuestra vida va en un completo desastre. Hermano, y entonces encontramos a los adventistas, encontramos a los mormones y encontramos a los testigos de Jehová, hermano, como secta. Tengamos cuidado, hermano. Tengamos cuidado al momento de nosotros poder encontrarnos, conversar, hermano, con este tipo de sectas, hermano, y ser engañados. Tengamos cuidado, hermano, incluso al momento de poder ser abordados, porque son abordados a través de muchas preguntas y a veces quieren, no lo dejan hablar, hermano. No lo dejan hablar. Son mal educados también, hermano. Tuve hace tiempo la oportunidad de hablar con una señora y cuando yo le fui a hablar, se bajó los lentes, me volteó la cara y bueno, una mala educación. Yo, bueno, lo dejé tranquilo y seguí mi camino, hermano. Pero tengamos mucho cuidado.